Bueno, una de las cosas que me han pedido moderar tiene que ver con cuáles son las fuentes alternativas para buscar recursos para apoyar proyectos de transporte público, ¿no? Mucho el tema de la presentación debía de ser más hacia capturas de valor, ¿no? Básicamente es cuando tú introduces un sistema de transporte público, genera valor a las áreas que están cercanas a esa intervención, y entonces el valor que se genera adicional por esa intervención debería de capturarse para inyectarse al mismo sistema de transporte público, o buscar que otro tipo de intervención que haga el gobierno se genera valor, y entonces ese dinero se capture para poderlo inyectar a los sistemas de transporte público. Entonces, yo creo que mucho se ha hablado en los últimos años, hemos venido hablando sobre los temas de falta dinero. Nos falta dinero y necesitamos dinero. Y eso es como ha sido en los últimos años como una demanda muy fuerte por parte del sector, ¿no? Me parece que si bien eso es cierto, hay que darle un poquito la vuelta. Y la primera pregunta que deberíamos de hacernos sería, ¿y tenemos proyectos listos? Y la realidad me parece que, en mi opinión, en lo que he estado viendo, es que no hay proyectos, ¿no? Hay propuestas, hay ideas y hay necesidades, sobre todo. Las necesidades son las que vemos todos los días. Microbuses o un parque vehicular en malas condiciones, ¿no? Un transporte que carece de profesionalización, por así decirlo, ¿no? Y necesidades de tener una mejor cobertura y una mejor certeza sobre a qué horas y cuándo va a pasar el servicio de transporte público, ¿no? Todas esas necesidades las vemos, son realidades, pero la pregunta siempre va para los que toman las decisiones. ¿Y tienes proyectos listos para presentarlos? ¿Cuál es el mecanismo de evaluación que tienes? ¿Cuál es el tipo de contrato que tienes? ¿Cómo la ley te da el marco para que esas concesiones o esos contratos vayan a llevarse a cabo, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de monitoreo que tienes? Porque entonces, cuando esta parte está lista, es mucho más fácil tocar la puerta y pedir fuentes de fondeo, ¿no? Bancos o las propias secretarías de finanzas, a partir de decirles, es que este es un proyecto integral. Gana la ciudadanía porque va a tener un mejor servicio de transporte público, gana la ciudadanía porque el servicio de transporte público está más ordenado, y gana la ciudad también porque en las zonas en donde estamos interviniendo estamos generando valor, y ese propio valor se inyecta a los propios sistemas de transporte público y generamos un círculo más virtuoso. Pero me parece que mucho de lo que carece hoy el sector, hoy el medio, digamos, de transporte, tiene que ver con la falta de proyectos, ¿no? Faltas de mecanismos claros para poder evaluar proyectos. Si bien existe un programa federal como es el PROTRAM, que tiene unos lineamientos y unas guías de cómo preparar la evaluación de los proyectos, cuando nos salimos de estos proyectos de transporte masivo y nos vamos al resto de los proyectos que representan más del 90% de todos los proyectos a nivel nacional, vemos que existe poca homologación entre los diferentes ciudades, entidades, municipios, ¿no? Para poder decir, este es un mecanismo de evaluación homogéneo, que le sirva a las propias armadoras, a los propios bancos, decir, perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando tienes un sector que está un poco desconectado y desarticulado, y con pocos avances en estos lineamientos, ¿qué sucede? Llega el banco y le presentan un proyecto, llegan después otra ciudad y le presenta otro proyecto, ¿no? Por supuesto, cada proyecto es un traje a la medida, y se vuelve muy complicado estar haciendo las evaluaciones y buscando los mecanismos que posiblemente a nivel federal o a nivel estatal se pueden diseñar como un ejemplo de buenas prácticas para decir, aquí se pudo hacer y se replica aquí y se replica acá, con las salvedades que tiene que haber. Me parece que hay una carencia en este momento de esta lista de proyectos que pueda haber. ¿A quién le toca? Por ejemplo, a instituciones como el Banco Mundial, a una entidad federal, de crear ese protocolo de evaluación, digamos. Yo te diría que
la responsabilidad le toca al que es responsable de la parte del transporte público, son las sociedades y a los municipios, ¿no? Me parece que hay buenos esfuerzos en los últimos meses que han ocurrido, no solamente el esfuerzo de una asociación como este tipo, la MTM, sino también me parece que otras organizaciones que buscan coordinar las agendas a nivel estatal para proponer propuestas para el gobierno federal. Ahí está esta parte, ¿no? Parece que los medios falta ponerle un poquito más de recursos para poder generar estos lineamientos, estas guías, en conjunto con todos los actores que participan, desde las armadoras, las financieras, los transportistas, las propias autoridades, y entender que cuando haya un faltante, alguien lo tiene que poner, ¿no? Entonces, cuando tú dices tarifas bajas y no hay proyectos, la pregunta es ¿cómo vamos a fondear? ¿Cómo vamos a financiar? Ponte en la posición de un secretario de finanzas que tiene que ver por todos los intereses de la ciudad y todos los sectores: agua, residuos sólidos, alumbrado, seguridad, transporte público, entre otros. Entonces tú le pides que se genere un fondo para apoyar proyectos de transporte público. Te va a decir dónde están los proyectos, ¿no? Primero los proyectos, porque si no, yo hago una cajita, junto los recursos, los dejo ahí puestos, y si no los aplico, existe un costo de oportunidad enorme para la ciudad. Se pudieron haber aplicado agua, se pudieron haber aplicado residuos sólidos, ¿no? Entonces la pregunta siempre es, me parece, primero los proyectos, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, me parece que existe también poca iniciativa por parte de los estados en crear unas áreas hoy dedicadas a la estructuración de proyectos de tipo asociación público-privada, ¿no? En donde el privado pone una inversión y el gobierno pone otra inversión. Me parece que la creación de oficinas del tipo especializadas en APPs van a volverse cada vez más necesarias. ¿Por qué? Porque hoy todos los servicios públicos como agua, residuos sólidos, por citarte algunos, alumbrado público, se empiezan a estructurar en una modalidad de APP. Transporte público también lo es. Se le da una concesión a un privado para que haga un retorno de inversión, y en donde él pone un capital, ¿no? Es exactamente lo mismo. Sin embargo, pareciera que a nivel estatal, a nivel municipal, la creación de estas oficinas para poder entender que no todo está del lado del privado, me parece que nos falta mucho, ¿no? Me parece que hay que ir avanzando un poquito más hacia estos entornos. Muy bien. Sé que traes prisa, solamente termina con esto. Los proyectos del banco para el próximo año. Los proyectos del banco para el próximo año, me parece que en este momento estamos en una parte más del orden analítica. Lo que estamos tratando de avanzar con las autoridades que están a punto de salir, y las autoridades, por supuesto, que podrían venir. O sea, lo que estamos haciendo es preparar todos los estudios que tenemos para que cuando haya nuevos funcionarios públicos ya designados, nosotros podamos llevar una agenda de conocimiento. Más que una agenda de inversión, me parece que es una agenda de conocimiento. Lo que hemos aprendido con las diferentes líneas de crédito que hemos tenido es que la inversión es importante, pero no lo es tanto como el hecho de generar conocimiento. Ha pasado más de 10 años con esta asociación que nace, ¿sí? Más de 10 años con otras organizaciones no gubernamentales que han hecho este tipo de eventos y han acompañado a los gobiernos también. 10 años de Protram también. Me parece que en este momento no es un tema de bolsa de dinero, es un tema de pensar y decirle a las próximas autoridades, aquí hay una bolsa de conocimiento, aquí hay unas modificaciones que se tienen que hacer a los programas existentes, esto es lo que te hace falta, aquí te duele, aquí estás bien, y sobre eso preparar una posible reforma a estos programas. Ese es el rol del Banco Mundial, te diría, en el próximo año, al menos, ¿no? Para allá creo que vamos a caminar, para allá nos vamos a enfocar. Gracias por tu tiempo,